Quiero hablarle una vez más acerca del nombre de Jesús. Primeramente dice este versículo que el Señor Jesús dijo: yo hago las cosas en el nombre de mi Padre. Es decir, que el Señor Jesús está enseñando la autoridad que puede tener un nombre, el poder que puede tener un nombre. Ese nombre es el que ejerce autoridad y es el que tiene el poder de parte de Dios. Ahora, en este caso, el Señor Jesús dice: en el nombre de mi Padre es que yo hago las obras. Entonces, cada obra que se hace debe de hacerse en un nombre, en una autoridad. Ese nombre debe de tener autoridad. Debe, hermano, de tener la fuerza. Realmente es como, por ejemplo, el juramento. Usted sabe que un juramento implica una maldición. Un juramento implica una maldición. Cuando alguien, la Biblia dice que no oremos por el que está en el cielo, no oremos, sino que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pero cuando una persona ora, por ejemplo, por el Señor, lo juro por el Señor, lo que él está diciendo, que el Señor me haga daño si yo no cumplo eso. Entonces el nombre del Señor es todopoderoso y no debemos de orar. Ahora, si yo oro por la silla, te lo juro por esa silla que te voy a cumplir, la silla no me puede hacer nada. Si yo no cumplo, la silla no me puede hacer nada. Puedo decir, lo juro por la silla no tiene poder. Pero si yo digo, lo juro por el Señor, estoy diciendo que Él me maldiga si yo no cumplo lo que estoy diciendo. Por eso el juramento implica una maldición. Pero ¿por qué le digo esto? Porque es un nombre. Es un nombre. El nombre es el que tiene la autoridad, el que ejerce el poder, el que puede vencer. En Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8 dice que, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y mire lo que dice ahí: y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Repito, el nombre es una autoridad. El nombre, hermano, es un poder. El nombre, en este caso, dice que le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que hay otros nombres más pequeños que no tienen tanto poder como el nombre de Jesús. Yo a veces digo que el nombre tiene que ver en rangos. Por ejemplo, en un ejército, me imagino que el rango más bajo es el soldado raso, como le llamamos nosotros, soldado raso. Pero de ahí creo yo que viene el sargento, de ahí no sé quién viene, tal vez el capitán, después tal vez el general. Pero cada uno es un nombre, y un nombre está sobre otro nombre. Y al Señor Jesús le confirieron el nombre que es sobre todo nombre. Dice ahí, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús podemos compararlo a un poder legal. Diga conmigo: poder legal. Poder legal. No sé cómo se dice en inglés. Power of attorney, algo así se dice. Poder legal, sí, algo así. Poder legal. El nombre de Jesús podemos compararlo a un poder legal. El poder legal es un documento. Mire, el poder legal es un documento que autoriza a una persona a actuar en nombre de otra. Nos han dado el nombre de Jesús. Amén. Nos han dado el nombre de Jesús. Poder legal, un documento que autoriza a una persona a actuar en nombre de otra. Dice la definición de este poder legal, que quien lo otorga delega la autoridad para tomar decisiones o para realizar trámites específicos o generales, pero sin perder su propia autoridad para actuar. Poder legal es un documento legal que autoriza a una persona a actuar en nombre de otra,
Y aquella persona que otorga ese poder legal delega la autoridad a otra persona para tomar decisiones, para realizar trámites específicos o generales, pero sin perder su propia autoridad para actuar. Entonces, si pienso en el nombre de Jesús, un poder legal. Ahora, obviamente yo debo de saber qué es lo que la Biblia dice que me pertenece para que yo pueda actuar. Es decir, que yo no puedo decir en el nombre de Jesús, mañana me saco la lotería. La Biblia no lo dice. No dice que yo tengo el poder legal para hacer eso. No tengo ese poder legal. Pero tengo el poder legal de decir: el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Amén. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Tengo el poder legal para decir: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces yo debo de saber qué dice la Biblia, qué dice el poder legal, el documento a lo que yo tengo autorización. Poder legal. Dice el versículo 11, dice que para que toda lengua confiese, dice ahí Filipenses 2:11, que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Quiere decir que el Padre es glorificado cuando se confiesa el nombre de Jesús. Nosotros tenemos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder, que eso es lo que yo quiero hablar contigo el día de hoy. El nombre de Jesús tiene poder y nos han dado el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación. Hechos 4 versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Nos los dieron. Diga conmigo: nos los dieron. O sea, es nuestro. Es nuestro, diga conmigo: es nuestro. Ahora, dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Está hablando del nombre de Jesús. Está hablando del poder legal que tiene ese nombre. Por eso la salvación, mire mi hermano, la salvación le pertenece a todos los hombres en la tierra. No hay ningún hombre en la tierra, creo yo, que está excluido de la salvación. Por derecho legal le pertenece. Pero si no lo usa, si no se acerca, si no lo obtiene, puede perderse aun cuando le dieron el nombre. Según este versículo, dice que nos dieron el nombre de Jesús y en ningún otro nombre hay salvación. Ahora, en el capítulo 3, hay un capítulo antes, capítulo 3, el versículo 2, encontramos a los apóstoles que ellos van al templo. Dice el versículo 2, Hechos 3:2, que había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, dice que les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6, pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Es importante saber qué es lo que tenemos. Tenemos el nombre de Jesús. No tengo oro ni tengo plata, dicen los apóstoles, dice Pedro. Dice: mas lo que tengo te doy. Y dice: en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Ellos tenían fe en el nombre de Jesús. Que no solamente quiero hablarte del poder del nombre de Jesús, sino de la fe que yo debo de tener en el nombre del Señor Jesucristo. Tengo que tener fe. Cuando yo tengo fe, yo uso ese nombre. ¿Por qué? Porque creo que ese nombre tiene el poder. Ese nombre es el que abre la puerta. Ese nombre es el que hace que las cosas que necesito vengan a mi vida. El nombre de Jesús tiene poder en el mundo espiritual. Y si tiene poder en el mundo espiritual y yo lo uso, se va a manifestar lo bueno que Dios tiene para mi vida. Pero debo de usarlo. Y entonces le dicen: lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda.
El versículo 11 dice, que estando él, el ex paralítico, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Dice que al ver esto, cuando Pedro vio que todos estaban asombrando de lo que había sucedido, y yo creo que los miraban como muy santos, los miraban como que qué hombres tan poderosos andan aquí. Y entonces dice que Pedro, al ver esto, dice que dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Mira lo que dice: como por si por nuestro propio poder o por nuestra propia piedad le hubiéramos hecho andar. Entonces lo primero que quiero ver es que no fue el poder de los apóstoles, no fue el poder de ellos, fue el poder del nombre de Jesús. Diga conmigo: el poder del nombre de Jesús. Por eso tenemos que usar el nombre de Jesús, y lo tenemos que usar con fe, creyendo. Dice: ¿por qué nos miran así? ¿Por qué se maravillan? Como por si por nuestro propio poder. Los miraban como: qué hombres tan poderosos están caminando aquí. Pero él dice: no es nuestro poder. Dice: tampoco es nuestra piedad. No fue la piedad de los apóstoles. Piedad quiere decir devoción religiosa o santidad. Devoción religiosa o santidad. Dicen: miren, no fue nuestro poder, tampoco fue nuestra devoción religiosa porque somos tan santos y nunca fallamos. No fue eso. No fue porque nos portamos bien, no fue porque hay tremenda santidad en nosotros, sino que dice el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregaste y repudiaste en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El versículo 16 dice, y por la fe en su nombre. Diga conmigo: por la fe en el nombre. Fíjese que yo sé que Marcos 11:22 dice: tened fe en Dios, pero aquí está enseñando que ni siquiera fue por la fe en Dios o la fe en el poder de Dios, sino la fe en el nombre de Jesús. Es decir, que yo estoy reconociendo, o debo de reconocer, que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dicho sea de paso, cada enfermedad tiene un nombre. El cáncer tiene un nombre, y todas las demás enfermedades, cada una tiene su nombre, pero el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre. Y entonces dice ahí, dice que por la fe en su nombre, y dice: es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Eso me llama que yo debo de aprender a usar el nombre de Jesús, pero también debo obviamente de tener fe en ese nombre. Van a suceder las cosas, no tal vez van a suceder, van a suceder. ¿Por qué? Porque es un poder legal que nos dieron en la tierra. Tenemos el nombre de Jesús. Eso es un sello, mi hermano, que Dios ha puesto en tus manos, y que quizás tú y yo estamos pidiendo que Dios haga un milagro, y Dios dice: tú tienes el poder, yo te di autoridad. Eso no quiere decir que yo he perdido autoridad, porque yo tengo la autoridad de usar ese poder, o tengo el poder de usar esa autoridad, pero el nombre se las ha sido dado a ustedes. Por eso cuando el Señor Jesús resucita, y dice Mateo 28:18, Mateo 28:18 dice que acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él recibió la autoridad, él venció en la cruz del Calvario. Es decir, que el diablo tenía autoridad sobre los hombres en la tierra, y todavía la tiene sobre aquellos que no quieren reconocer el señorío de Cristo Jesús. Pero los que hemos reconocido el señorío de Cristo Jesús, ahora tenemos que saber lo que tenemos en Cristo Jesús, porque hay un nombre que nos ha sido dado, dice Hechos 4:12. Y aquí dice que acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y entonces dice: id pues. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad, y porque mi autoridad yo también se las doy a ustedes.
Por eso, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir que ahora el hombre, el Hijo de Dios, puede ir y predicar y esperar que Dios haga una obra o que el poder del nombre de Jesús actúe en las vidas. Es el nombre de Jesús. Por eso, mire mi hermano, lo que nosotros predicamos es que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y que Jesús es la única manera que yo pueda traerlo del Padre a mi vida. Y cuando digo Jesús es el único, obviamente eso excluye a las demás puertas. Excluye una religión, excluye otro nombre. Hay bonitos nombres: Pedro, Pablo, María. Personas que sirvieron a Dios, que caminaron con el Señor, pero que Dios ha designado que sea Jesús y el nombre de Jesús el camino para que nosotros lleguemos al Padre y para que lo de Dios venga a nosotros. Y entonces dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por eso vayan. Otra versión dice: por tanto, id y haced discípulos por la autoridad que me ha sido dada. Y va a haber una efectividad en las vidas. Y entonces Hechos 3 dice, versículo 16, regresa a Hechos 3, 16: y por la fe en su nombre, ponle fe al nombre de Jesús. Creo en el nombre de Jesús. Creo en Dios, claro. Creo que Dios es todopoderoso. Pero debo de creer en el nombre de Jesús, que ese es el que tiene la autoridad. Es el que hace que las cosas sucedan. Es el nombre que es respetado. Ahora, dice ahí el versículo 16: y es por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Creer en el nombre de Jesús, creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero creer que le dieron el nombre, la autoridad, el poder más alto. Y cuando vengo, hermano, a cualquier circunstancia y digo: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se echan fuera demonios. En el nombre de Jesús se obtiene victoria. En el nombre de Jesús se camina en victoria. El capítulo 4, versículo 18, después de que le reclaman porque andan predicando y haciendo, dice el versículo 18, Hechos 4, 18, que cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Miraron la autoridad que se estaba ejerciendo en el nombre de Jesús. Es decir, mi hermano, los demonios no se van con veladoras. Los demonios no se van con rezos a San Martín de Porres, hermano. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Es decir, que cuando la gente va con un hechicero, con un brujo ahí, a que le ayuden algo, ese brujo, ese hechicero, le va a dar unas pócimas, o le va a dar un rezo, le va a dar algo que, hermano, lo malo lo va a envolver más en la maldad. Y sin saber está entregando su casa, está entregando su familia, está entregando a sus hijos, porque no es el camino que el Señor puso para que el hombre sea auxiliado y alcance de Dios la salvación. Pero aquí dice que cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero miraron la autoridad y los apóstoles dijeron: miren, nosotros vamos a seguir enseñando, juzguen ustedes mismos, porque Dios es el que ha dado este camino. Dios envió a su Hijo y se humilló hasta lo sumo, yendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre. Dijo: ahora tu nombre es el que tiene poder, tu nombre es el que tiene autoridad. A la voz de tu nombre es que va a haber un mundo espiritual que va a actuar a favor de aquellos que invocan el nombre de Jesús. Es decir, que yo invoco el nombre de Jesús. Señor, yo vengo y buscando la salvación en el nombre de Jesús, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, vamos a ver esos versículos, pero el nombre de Jesús es el que tiene la autoridad.
vengo en el nombre de Jesús. Cuando yo oro por ofrendas, oro por diezmos, junto las ofrendas, los diezmos, los sobres, pongo mis manos y digo: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo esas ofrendas y recibo estos diezmos que tu pueblo te ha traído a ti, Señor. Yo en el nombre de Jesús, yo uso el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo los recibo, y al recibirlos yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, en el nombre de Jesús. Ya después de eso, ahora sí, Señor, te presento aquí, Señor, lo que tu pueblo trajo. Pero primero lo recibo. Sí, Señor, yo como siervo del Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo lo que tu pueblo te ha traído a ti, Señor. Y al recibirlo yo bendigo sus vidas. Y ya después de eso, ahora sí, Señor, aquí está el diezmo de fulano, aquí está la ofrenda de fulano, aquí está el diezmo de fulano. Pero primero uso el nombre de Jesús para yo mismo acepto que yo, como siervo de Dios, que Dios me ha puesto en este lugar, yo recibo eso que ustedes le han traído a Dios. Pero el nombre de Jesús es el que tiene poder, y en el nombre de Jesús declaro bendición. Y sé que hay un mundo espiritual que actúa a favor de ustedes, actúa a favor del pueblo de Dios. Pero ellos estaban mirando la autoridad que se estaba ejerciendo en el nombre de Jesús. El versículo 29, cuando ellos los dejan ir, los azotan, los dejan ir después de amenazarlos y ordenarles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Versículo 29 dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, que se predique la palabra de Dios. Versículo 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan, mire lo que dice, curaciones, señales y prodigios mediante el nombre. El nombre tenemos que usarlo, mi hermano. El nombre tenemos que usarlo. Mientras se hacen, dice ahí, curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Es el nombre de Jesús. Por eso Pedro y Juan dijeron: ¿por qué nos miran maravillados? Como si fuera nuestro poder. Están pensando que nosotros somos poderosos porque levantamos a este hombre paralítico, pero no somos nosotros. Nosotros no tenemos poder. ¿Por qué nos miran como si fuera nuestra piedad, nuestra santidad, nuestra consagración la que hizo caminar a este hombre? No es ni nuestro poder ni nuestra piedad. Y dijo: es el nombre de Jesús el que ha dado esta perfecta sanidad delante de ustedes. Porque el nombre de Jesús tiene poder, mi hermano. El nombre de Jesús tiene poder. Curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de Cristo Jesús. Y en el capítulo 19, versículo 13. Así es que tú tienes algo poderoso en tu vida, mi hermano. Tú tienes algo muy poderoso en tu vida. ¿Qué quiere hacer el diablo? Que tú le pierdas la fe a ese nombre. No, ya lo hice y no pasó nada. Cree, decláralo. El diablo está, hermano, oponiéndose, pero en el nombre de Jesús tiene que parar. Bendecimos en el nombre de Jesús. Dice Hechos 19, versículo 13, que algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Y decían: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Dice que había 7 hijos de un tal Escevas, uno de los principales sacerdotes judíos, que eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y entonces el nombre de Jesús es para los que estamos en el reino de Dios. ¿Cuántos estamos en el reino de Dios? Amén. El nombre de Jesús es para nosotros, mi hermano. Es decir, que si yo no quiero entregarle mi vida a Cristo Jesús, si yo quiero vivir alejado de Dios o alejado de Cristo, pero quiero la efectividad del nombre de Jesús, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahí ese espíritu dice: bueno, yo a Jesús conozco, yo sé quién es Pablo. Pero dice el versículo 15, dice: pero vosotros quiénes sois. Versículo 16:
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación con Dios, no querían nada con Dios. Lo que ellos querían era seguir con sus hechicerías, con sus brujerías, con sus exorcismos. Pero dice que el hombre pudo más que ellos, de manera que ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. ¿Por qué era exaltado? Porque decían, este nombre está vivo. Este nombre no lo pueden usar como amuleto, sino que lo usan aquellos que hemos conocido el Evangelio, conocemos al Señor, le hemos entregado nuestra vida, pertenecemos al reino de Dios, y a los que estamos en el reino de Dios nos pertenece ese nombre, mi hermano. Nos pertenece el nombre de Jesús. Y con eso reprendemos demonios. Con eso echamos fuera demonios. Eso no quiere decir que los demonios, hermanos, son tan obedientes, pero tienen que obedecer, tienen que hacerlo. No porque quieran, sino porque deben de hacerlo, porque el nombre de Jesús tiene poder. Así es que insiste. Reprende en el nombre de Jesús. Llama la bendición en el nombre de Jesús sobre tu vida. Llama la bendición sobre tu casa. Ora en el nombre de Jesús, sabiendo que ese nombre sí penetra hasta el cielo, mi hermano. Penetra hasta la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Soy cristiano, soy hijo de Dios, le he entregado mi vida a Cristo Jesús. Yo no ando haciendo exorcismos ambulantes sin querer entregarle mi vida a Cristo. No, Él es mi Señor. Él es mi Señor, por eso soy salvo por el nombre de Jesús. Y dice que el nombre de Jesús, mi hermano, dice que era exaltado. Dijeron, este nombre está vivo, este nombre tiene poder. Este nombre realmente al que hace las cosas a la manera de Dios, realmente le funciona. Sí funciona. La electricidad, mi hermano, la electricidad es una bendición, por eso tenemos luz. Por eso este micrófono trabaja. Pero si alguien quiere hacer las cosas a su manera, sin saber cómo se debe de hacer las cosas, la electricidad lo puede matar. Y más de alguno en el mundo ha muerto por causa de la electricidad. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas a la manera. Estos tuvieron que huir. El hombre pudo más que ellos, pero yo declaro que Jesús es mi Señor, que Él es el dueño de mi vida, que Él es mi Señor, y yo no busco otras puertas. Yo no voy a otro lado, vengo a Jesús, al Señor, y ese nombre está sobre mi vida. En Marcos capítulo 9, versículo 38. Por eso en el nombre de Jesús, repito, bendice. En el nombre de Jesús presenta tus ofrendas delante del Señor. Dice Pablo que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús. Tú sirves en la iglesia en el nombre de Jesús. Cualquier servicio que hagas en la iglesia, en el nombre de Jesús, porque se lo estás dando a Dios, al Señor. Dice Marcos 9:38 que Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Y entonces me enseña que Dios quiere que conozcamos el poder del nombre de Jesús. Es decir, que Dios sí quiere que digas: desde que empezó a usar el nombre de Jesús, las cosas cambiaron. Desde que empecé a entender que yo debo de tener fe en el nombre de Jesús, porque tengo fe en Dios. Tengo fe en que Dios es todopoderoso, pero también tengo fe en el nombre de Jesús. Por eso Pedro y Juan le dijeron a aquel paralítico: lo que tenemos te damos. Y un día en Indiana, no recuerdo quién estaba enseñando, el apóstol Otto creo, dijo: ¿qué tenía Pedro y Juan? ¿Qué tenía? Yo dije: pues tenían el poder de Dios. Dijo: no, tenían fe en el nombre de Jesús. Tenían fe en el nombre de Jesús. Yo creo que ese nombre tiene poder. Yo creo que ese nombre
tiene autoridad. Yo creo que los demonios, miren hermano, porque el mundo está lleno de demonios, hermano. Realmente yo creo que hay más demonios que gente en este mundo. Hay más demonios que gente. Póngase a pensar en eso, porque son miles. Si aquel gadareno, mi hermano, tenía una legión, creo que una legión eran 6,000 demonios. ¿Cómo te llamas? Dijo, me llamo legión porque somos muchos. En un hombre, ¿se imagina? En un hombre 6,000 demonios. Por eso, sí hay más demonios en el mundo que personas en el mundo. No sé cuál sea la población mundial el día de hoy, pero hay muchos más demonios que personas en el mundo. Pero esos demonios tienen que obedecer al nombre de Jesús. Tienen que detenerse cuando vienen y atacan al hombre. Pero yo debo de hablar, yo debo de usar la autoridad que Dios me ha dado. Ahora, ahí dice que dijo el Señor Jesús que no le impidas, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Dios quiere que conozcamos el poder del nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Decláralo, pero cree que ese nombre realmente tiene poder. Por eso vaya conmigo a Marcos 11. Porque en Marcos 11, versículo 22, dice tener fe en Dios. Amén. Pero la fe me lleva a que sucedan las cosas, y en este caso la fe en el nombre de Jesús. Dice Marcos 11:22, Jesús respondió diciéndoles, tened fe en Dios. Y dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Creo que cuando realmente creemos, nosotros descansamos, mi hermano. Cuando realmente hay una confianza, hay una fe en el nombre de Jesús, nosotros descansamos en cuanto a lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque lo consideramos hecho. Lo consideramos, ya está. No se ve, pero se va a manifestar. Se va a manifestar. Por eso sigue diciendo el versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que ores y pidas, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pero fe en el nombre de Jesús. Esa es la manera de accionar las cosas. Esa es la manera de ofrecer a Dios. Esa es la manera de llegar a Dios. Esa es la manera de recibir de Dios. Repito, no puedo decir en el nombre de Jesús, mañana me sacaré la lotería. Dios no me dijo nada en la Biblia que mañana, si uso su nombre para sacarme la lotería, mañana me la voy a sacar. Pero sí, la Biblia dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. La Biblia sí dice, y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Señor, en el nombre de Jesús sé que nada me faltará y sé que siempre tendré para bendecir a los demás. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús le puedo hablar a las finanzas. Las finanzas en el nombre de Jesús vengan y manifiéstense, porque aquí dice que todo lo que yo diga creyendo, y sé que tú nos has concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Y entonces el nombre de Jesús es el poder que Dios me ha dado, no un amuleto, sino una fe en que Él venció, en que Él fue exaltado, que a Él le dieron el nombre y que Él nos los dio a nosotros y estamos en comunión con Dios. No es un amuleto, sino que es algo que Dios hizo. Es algo que Dios le concedió al Señor Jesús y que vino a nosotros. En Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Mire el poder del nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús es la diferencia entre ser salvo e irse la persona al infierno. Esa es la diferencia. Es decir, que la diferencia no es que me porto bien, ni siquiera que hago buenas obras, sino que yo hago buenas obras porque soy salvo. Porque Dios preparó las obras para que yo caminara en ellas. Dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice... Efesios capítulo 2
Capítulo 2, versículo 1 dice que Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 5: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, con Él nos resucitó. Y entonces dice el versículo 8: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Es decir, que yo vengo delante del Señor, confieso a Jesús, creo que ese nombre es la diferencia entre irme al infierno y salvarme, mi hermano. Ahora yo tengo obras buenas que hacer, dice el versículo 9, versículo 10, porque somos hechura suya. Versículo 9 dice: no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Diga conmigo: para hacer buenas obras. Entonces yo, como salvo, yo sí hago buenas obras, pero no son las buenas obras las que me salvan, sino que realmente yo hago buenas obras porque he sido salvo, porque he sido creado en Cristo Jesús. Dice que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviera yo en ellas. Pero quiero decirle, el nombre de Jesús me salva no por obras. Por eso regrese conmigo a Romanos 10. Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca, versículo 9, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Le confieso como Señor y Salvador, creo en mi corazón. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Esa es la manera de ser salvo. No existe otra manera de ser salvo. Versículo 12: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor. Quiero que medite este día, el nombre es una autoridad. Porque todo el que invoque esa autoridad. ¿Bajo qué autoridad estoy yo? Bueno, yo estoy bajo la autoridad del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que está sobre mi vida. Por ese nombre yo he obtenido la salvación, y ese nombre está en mi vida y lo uso cada vez que lo necesito. En el nombre de Jesús tendré un buen día, en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús sé que haré la obra de Dios y el Señor me dará la sabiduría y el entendimiento. Pero el nombre de Jesús es la llave. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces lo que se predica es el nombre de Jesús. No se predica una religión, no se predica una denominación, se predica el nombre de Jesús. Mira, el nombre de Jesús te puede salvar. El nombre de Jesús te puede hacer libre. Aquellos hijos del sacerdote Sebas dijeron: en el nombre de Jesús el que Pablo predica. Ellos sabían que el nombre de Jesús era efectivo, solamente que ellos no tenían derecho de usarlo, porque no eran de Dios. Pero en el nombre de Jesús puede ser salvo. En el nombre de Jesús puede ser libre. En el nombre de Jesús puede ser sano. En el nombre de Jesús puede ser bendecido. En el nombre de Jesús puedes agradar al Padre. Es una autoridad. En el cielo, allá en el trono, mi hermano, en ese lugar no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Es el que abre la puerta. Y no son posadas, hermano. Porque las posadas están ahí cantándonos adentro y otros afuera, queriendo que les abran la puerta, ¿verdad? Y traen sus muñequitos ahí porque andan buscando posada. Eso es religión. Pero el nombre de Jesús es el que abre la puerta, mi hermano. ¿Quién toca? Alguien que viene en el nombre de Jesús. Un redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y mi oración llega hasta el cielo, llega hasta la presencia del Señor. Porque vengo en el nombre de Jesús, no vengo en mi nombre. No vengo en mi nombre, mi hermano. Vengo en el nombre de Cristo Jesús. Se predica el nombre de Jesús. Ahora yo trato de terminar. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20.
Dice que en ese nombre tenemos vida. Ahí en Hechos 19, Pablo encontró a unos que les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y dijo: pues ¿en qué bautismo fueron bautizados? Dijeron: en el bautismo de Juan. Oh, no, Juan bautizó para arrepentimiento. Ese era para arrepentimiento, para prepararse para la venida del Señor. Cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después de haber orado Pablo por ellos, el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Pero tuvieron que ser bautizados en el nombre de Jesús. Por eso yo no te puedo bautizar en el nombre de llamada final, mi hermano. No te puedo decir, echar agüita en la frente y decir: de aquí en adelante tú eres de llamada final. No puedo hacer eso. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero le digo a los que bautizan: cuando bautizamos en el nombre de Jesús, porque es la autoridad que tenemos. En el nombre de Jesús yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el nombre de Jesús, porque esa es la autoridad que tenemos. Yo no tengo otra autoridad. La autoridad que yo tengo es el nombre de Jesús. Por eso ahí en Hechos 2 dice Pedro, que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y Hechos 28 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en el nombre de Jesús yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabra bautizar es la palabra sumergir. Por eso la versión en inglés dice into. Te meto adentro. Es decir, en el nombre de Jesús te meto dentro de el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Los tres están contigo de aquí en adelante. Pero uso el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos. Amén. Esa es la autoridad que tenemos. Entonces Juan 20:30 dice: y muchas otras señales, yo termino con eso, mire, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también dice: y para que al creer tengas vida, ¿qué dice? En su nombre. Yo tengo vida en el nombre de Jesús. Esa es la impartición de vida para mí. A veces no captamos lo grande que Dios hizo por nosotros al darnos el nombre de Jesús. Es decir, que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, fue a la cruz del Calvario, lo que Él estaba ganando: un nombre, una posición, una autoridad. Es decir que, mira, yo no puedo aumentarte el salario mientras yo no sea el manager general. Mientras yo no sea el gerente general de esa compañía, yo no puedo aumentarte el salario. Yo no tengo ese derecho. Pero entonces voy y hago lo que requiere. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario. Obedeció, se sometió, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, le dieron el nombre que es sobre todo nombre. Y si yo hago todo eso, yo hago lo necesario para ser el gerente general de la compañía, ahora sí tengo la autoridad para aumentarte el salario. Pero mientras no. El nombre de Jesús tiene poder. Amén. El nombre de Jesús tiene poder. Para el grupo de alabanza. A mí me maravilla esto, mi hermano. Lo que hizo el nombre de Jesús. Él ganó una posición. Él ganó una autoridad. ¿Se imagina? En un lugar, no sé, quizás allá en el Senado o en las reuniones que tienen allá, hay una silla que dice presidente de Estados Unidos. Nadie más la puede tocar, solamente él, nada más. El único que se puede sentar en esa silla. Es una posición, es un lugar, es un acceso. El nombre de Jesús, el nombre que le dieron, porque a Él le dieron el nombre que es sobre todo nombre. A Él lo elevaron hasta lo sumo, más arriba que todos. Y le dieron la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cómo alabamos? En el nombre de Jesús. ¿Usted cree que Dios me oye por mi voz bonita, hermano? Yo sé que usted casi se desmaya cuando me escucha cantar, porque dice: pastor, por favor, cante bien.
casi se desmaya del desánimo, ¿verdad? De la desilusión. Usted pensaba que por lo bonito que cantaba, ¿verdad? Pero cuando yo alabo a Dios, yo lo alabo en el nombre de Jesús, porque es la manera que puedo acercarme a Él. Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Entienda ese canto. Entiéndalo, mi hermano. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda. Es la única manera. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Señor, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Mi Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, mi Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Mi Señor, te adoramos. Gracias, Señor, por ese acceso con el cual podemos elevarnos a tu presencia y decirte: aquí estoy con mi cántico, con mi adoración, con mi búsqueda de ti, Señor. Adorarte y bendecirte y darte gloria a ti, darte alabanza, exaltación. Sí, Señor, sí, mi Rey, te adoramos, Cristo. Yo le adoro a Él. No es un cántico aprendido. No es un cántico aprendido. Es un poder legal para entrar hasta su presencia. Lo llevo en la mano. Lo voy mostrando en todo el camino y me va abriendo paso hasta la presencia del Señor. En nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, mi Rey. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, mi Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza,
Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él es el que lo hace. Él es el que nos levanta, el que nos fortalece, el que nos ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Padre, te bendigo y te adoro y te alabo y te exalto. Gracias por ese acceso, esa puerta, ese poder que nos has dado. Gracias, Señor, porque todo el que invoque tu nombre será salvo. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor, amén.